ASA. Un minuto de silencio tras horas de angustia que hicieron temer lo peor. El Parlamento polaco ha honrado así la memoria de las dos víctimas del misil que impactó el martes en la localidad de Przewadu, cerca de la frontera con Ucrania. Tras horas de conjeturas sobre si Varsovia invocaría la protección de la OTAN, el gobierno polaco determinó que no se trataba de Rusia, sino muy probablemente de un misil antiaéreo perdido disparado por Ucrania para defenderse de los ataques rusos. El presidente ucraniano lo niega y pide ser parte de la investigación. No tengo ninguna duda del informe que me presentó por la tarde el comandante de la Fuerza Aérea y comandante en jefe Zaluzny. No tengo ninguna duda del hecho de que no era nuestro misil, sino un ataque con misiles, dijo. Rusia, que negó desde el principio tener nada que ver con lo sucedido, convocó al embajador polaco para expresar su descontento por cómo se trató inicialmente el asunto. Moscú alabó la templanza de Washington, que llamó a la calma desde el principio. Sin embargo, Washington tiene claro quién es el responsable último. No hemos visto nada que contradiga la evaluación preliminar del presidente Duda de que esta explosión fue muy probablemente el resultado de un misil de defensa aérea ucraniano que desafortunadamente cayó en Polonia. Y sean cuales sean las conclusiones finales, el mundo sabe que Rusia es la responsable última de este incidente, dijo el secretario de Defensa estadounidense. La Unión Europea y la OTAN comparten la misma conclusión y repiten que Ucrania tiene todo el derecho a defenderse. Y tenemos como primer invitado del programa de esta noche al embajador Mariano Causino, quien es un experto en relaciones internacionales, ex embajador de Argentina en Israel. Es un verdadero honor, un privilegio tenerlo nuevamente en el programa, embajador. No, gracias a ustedes. Su lectura de lo que ha ocurrido en el sentido de que evidentemente tan pronto se supo este hecho de ese cohete que cayó en Polonia, miembro de la OTAN, se dispararon todas las alarmas. Sin embargo, las declaraciones del presidente de Estados Unidos y del presidente Duda ha bajado las tensiones, pero ¿cómo ve en estas horas lo que está ocurriendo? Bueno, lo que ha ocurrido es un incidente que en un primer momento generó la posible sospecha de que podía tratarse de un misil ruso sobre territorio de un país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Un miembro de la OTAN. Eso podría haber provocado un aumento de la escalada importantísimo, porque automáticamente hubiera generado la obligación virtualmente de que se aplique el artículo 5, que es el de defensa colectiva. Por supuesto, la tensión bajó notablemente cuando el presidente de los Estados Unidos, la misma noche del martes, dijo que ese misil no era un misil ruso, sino que era probablemente un misil ucraniano del sistema de defensa antiaéreo ucraniano. Además, el impacto que tuvo hace pensar que así es, porque eso fue un impacto relativamente menor. De haberse tratado de un misil crucero hubiese sido un impacto muchísimo más importante. Ahora, lo que es verdaderamente importante desde el punto de vista político es que estamos siempre en el borde de un incidente que puede desencadenar un aumento de la tensión, y lo que es un conflicto, casi una guerra civil en el Donbass, implica una guerra entre Rusia y países que asisten a Ucrania, países de la OTAN, y eventualmente el riesgo nuclear. Entonces hay tres niveles de conflicto que se superponen unos con otros, que si se mantienen en el nivel de la guerra civil en el Donbass, uno puede decir, bueno, es una tragedia para el pueblo ucraniano y para la población étnicamente rusa que allí vive. Pero si esto aumenta y se desemboca en un conflicto abierto entre Rusia y la OTAN, ya estamos hablando de un problema de otra escala, y ni hablar si hay un incidente nuclear. Ahora bien, estamos en una especie de empantanamiento, en una guerra de desgaste. Estamos viendo que no hay avances de ningún tipo, al contrario, el repliegue de Jersón de las tropas rusas. ¿Qué costo político puede tener en lo interno para Vladimir Putin? Bueno, seguramente tiene un costo. El problema es que es difícil de determinar en qué medida, en qué extensión y en qué instancia de tiempo, porque el régimen ruso es un régimen prácticamente hermético. Pero indudablemente que la operación lanzada por Rusia el 24 de febrero tenía la impresión dentro de Rusia y fuera de Rusia de que iba a ser una operación muy rápida, muy eficaz
y de una velocidad importante, como había logrado un gran éxito en Siria, como había logrado grandes éxitos en Chechenia, sobre todo en la Segunda Guerra de Chechenia, como había logrado un gran éxito militar en Georgia, a pesar de la condena occidental, y como había logrado un éxito enorme en Crimea, a pesar de la condena de Occidente. Pero había logrado una operación que en días había anexado un territorio. Esto no se produjo y Rusia tiene un costo militar enorme, tiene un costo a su prestigio militar enorme. Ahora, paradójicamente, Rusia le ha ido mejor en el terreno económico que en el terreno militar, al revés de lo que eran todas las anticipaciones que pensaban que Rusia iba a colapsar su economía y que iba a tener un éxito militar. La realidad es que tuvo un fracaso militar y su economía ha resistido relativamente bien, en parte por el apoyo chino. El G20 ha emitido un documento final en la clausura del evento, del foro, de esa cumbre, condenando la invasión a Ucrania. Y hemos visto como dos países aliados de Rusia, que son la India y China, pues se han replegado y han condenado también la invasión. Bueno, porque lo que sucede fundamentalmente, el actor clave aquí es China. Tanto China como Rusia tienen una mirada revisionista sobre el orden global, orientado o armado en torno a los Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. Ellos cuestionan ese orden global, pero la realidad es que China se ha beneficiado mucho por ese orden global, porque China ha experimentado un crecimiento gigantesco y China está en una etapa de crecimiento de su poder que no le conviene tener un conflicto de esta naturaleza y que potencialmente pueda desequilibrar todo el sistema. Rusia, por el contrario, es una potencia que siente que el orden global actual es profundamente injusto y siente que el orden nacido en 1991, después de la caída de la Guerra Fría, del fin de la Guerra Fría, es un orden global parecido ellos interpretan que hay una suerte de Tratado de Versalles, que se le aplicaron categorías muy duras y que la expansión de la OTAN ha sido un ataque a sus intereses de seguridad. Y ellos permanentemente tienen esa mirada revisionista. Ahora, entre China y Rusia hay una alianza de intereses, es una especie de matrimonio de intereses, pero tradicionalmente, usted sabe bien, ha sido una historia muy mala, una pésima relación por razones geográficas, históricas, de modo tal que en realidad esa es una alianza que podría debilitarse. Lo que es curioso es que los países occidentales, empezando por los Estados Unidos y por Europa, no intenten dividir esa alianza, sino que con su política de alguna manera están fomentando esa unión entre Moscú y Beijing, que probablemente sería el principal objetivo de la política exterior de Occidente, debería ser tratar de romperla, ¿no? Como hizo Nixon hace 50 años. Exactamente, como hicieron en aquel momento, de dividir el bloque socialista, en aquel momento debilitando a la Unión Soviética, que era la potencia en ascenso. Hoy la potencia en ascenso no es la ex Unión Soviética, hoy la potencia en ascenso es China popular. ¿Qué pasa con las repúblicas de la Federación de Centroasiática? El caso de Azerbaiyán, de Kazajistán, que están tratando de debilitar esa alianza con Moscú. Sí, las repúblicas de Asia Central, que fueron repúblicas soviéticas, obviamente tienen una relación muy importante con Rusia, una relación de amor y odio, porque por un lado ven a Rusia como el hegemón, que permanentemente el imperio ruso se ha expandido, su última expresión en la Unión Soviética, pero al mismo tiempo dependen en alguna medida del sistema de coordinación de seguridad. También los Estados Unidos tienen un interés allí y China tiene un interés enorme porque China ha desarrollado su mayor iniciativa geopolítica y geoeconómica, es esa ruta, la llamada One Belt One Road, ¿no? La ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, que pasa y atraviesa esa geografía. Por eso esos países en el fondo están de alguna manera con una relación triangular con Estados Unidos, con China y con Rusia, y sus dirigencias son muy inteligentes y aprovechan esa relación. Gracias por regresar al programa y vamos a tener mucho tiempo para hablar ante el desarrollo de todos estos acontecimientos, embajador Mariano Causino. Al regresar tendremos las reacciones.